Entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ayer se dio un ejercicio inédito y fue una reunión bicameral en la que se presentó el Gabinete de Seguridad Federal y se habló a puertas cerradas de toda la enorme complejidad de pacificar a un país con todas las variables que tiene México, que pues todas las hemos visto y hemos visto cómo estas han crecido en los últimos tiempos, de manera que pues desde aquí, desde esta perspectiva, se ve absolutamente fuera de control. Ahí en esa mesa estuvo sentado pendiente Damián Cepeda, senador de la República, a quien saludo esta mañana. Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado Pedro, que un gusto en saludarte aquí en un traslado en la Ciudad de México, pero encantado de estar contigo. Bueno, esperamos que la señal nos aguante, pero yo sé que hay cosas que van, digamos que tienen un grado de confidencialidad. En esencia, este ejercicio que participaste el día de ayer, que fue de más de 5 horas, ¿cómo sentiste la solidez o no de una estrategia de seguridad hacia el país? Mira, a ver, yo te diría que fue un ejercicio de claroscuros, Pedro. Por un lado, me parece bien que se dé este tipo de reuniones. Creo que en democracias avanzadas es normal que algunos temas de seguridad nacional sean abordados en privado. Pasa incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sí, tienes las comparecencias ante el Senado, pero hay ocasiones en que se dan comités privados, ¿no? Y eso se entiende. Yo creo que en tanto que le están encargando a las Fuerzas Armadas en México ya de manera permanente la seguridad pública, eso ya no es asunto de seguridad nacional. Entonces creo que todo el debate del día de ayer bien se pudo haber hecho o se debió de haber hecho de cara a los ciudadanos. Si en dado caso llega un momento en donde algún tema se considera que pueda poner en riesgo la seguridad nacional, pues creo que entonces se puede reservar la respuesta a un funcionario. Pero bueno, dicho eso, Pedro, sí fue un intercambio real, en donde sí tuvimos puntos de vista muy distintos y en donde yo te resumiría diciendo que algunos de nosotros, me incluyo, fuimos muy claros en decirle al gobierno pues que está fracasando en la estrategia de seguridad pública, que es un error la militarización, que todos queremos garantizar la paz, que no nos consideren enemigos, pero que lo que quisiéramos ver es un cuerpo nacional civil, una guardia nacional civil consolidada, que combata el crimen organizado, no nada más que haga rondines, ¿no? Que detenga a los delincuentes y sobre todo, pues una policía municipal y estatal fuerte, que pueda combatir los delitos del orden local, que son la mayoría. Y por el otro lado, yo vi a un gobierno muy insistente en su estrategia, Pedro, lo cual me preocupa, convencido de que es el camino correcto, a pesar de la evidencia, porque la evidencia pues, nos dice que tenemos 156,000 asesinatos ya en México en este sexenio de López Obrador, la cifra más alta que jamás ha tenido México. Sí, ahora yo veo que, o sea, si ellos defienden una estrategia, me gustaría saber cuál es, Damián, porque no veo una consistencia. Ok, marcan una militarización en un plazo perentorio. Ahora, viene la Corte, la echa para abajo. Supuestamente la Guardia Nacional debe de responder a un mando civil. Hasta donde entiendo, el presidente hizo caso omiso a este exhorto a esta determinación de la Suprema Corte. En todo ello, tenemos hoy una seguridad en el país salvaguardada por mandos civiles o se desoye esta instrucción jurídica y seguimos con mandos militares. Completamente militar, Pedro. No existe la Guardia Nacional Civil, ese fue un tema central, personalmente lo puse en la mesa. ¿Cómo decir que existe una Guardia Nacional Civil si de los 126,000 elementos que tienen, más de 100,000 son militares, Pedro? No existen. Y ese es el problema. A ver, ¿cuál fue la concepción de esto? Se dijo por parte del presidente cuando llega, oigan, tengo un desastre de seguridad, el país así me lo entregaron, cosa que era cierta, por cierto, y tenemos que cambiar esto.
pero cuando llega, contrario a lo que prometió, Pedro, agarra y trata de hacer una guardia militar cuando prometió 1000 veces que iba a ser una policía civil, que iba a acabar con esa estrategia fallida de militarización. En el Senado le dijimos que no. Dijimos, no, eso no se puede. ¿Por qué? Porque ha fracasado en el mundo. ¿Por qué fracasa la militarización? Tres motivos principales. Uno, porque están formados para otra tarea, que es seguridad nacional. Entonces, están enfocados a eliminar al enemigo, al combate, y por lo tanto generan olas de mayor violencia. Segundo, se incrementan las violaciones de derechos humanos. Y tercero, se aumenta la opacidad, es decir, no son transparentes porque les aplica la ley de seguridad nacional. Bueno, pues fracasa, pues resultado 156,000 asesinatos. Hoy, a pesar de que se les ha demostrado una y otra vez que es ilegal y que tiene que existir este cuerpo civil, se niegan a hacerlo. Todos los mandos son militares, todos, pero todos, todos. Y la Sí. Guardia en sí misma, pues no existe porque la mayoría de los elementos son militares. Entonces, yo les decía ayer, ¿dónde está la ruta de salida? O sea, dime cómo estás pensando que poco a poco se puedan ir retirando los militares para que se quede un cuerpo civil que sí combata el crimen organizado. Y pues no hay respuesta. ¿Por qué? No Porque hay. no existe, Pedro. No existe la ruta de salida. Entonces, ¿cuándo se van a poder dejar los militares de encargar de seguridad pública? En tanto no se empiece la tarea hoy, pues nunca. Y eso es una desgracia porque entonces no va a haber seguridad en el país. ¿Qué tendrían que estar haciendo? Pues lo que les propusimos. Oye, recluta poco a poco a ese cuerpo civil fuerte, profesional, que pueda combatir el crimen organizado. Uno. Dos, da la instrucción de que lo combatan, porque no están combatiendo. O sea, es ridículo. ¿Sabes cuántas detenciones tienen, Pedro? Al año. Sí. 3,000. Es el 1.5% de todas las detenciones del país. No hace la tarea, no combate el enemigo, es mentira. Están patrullando nada más. Y tres, fortalece policías estatales y municipales, porque se le llevan echándole las culpas. Es que no me puedo ir porque no existen, pero las tienen ahorcadas. Les quitaron el dinero de 21,000 millones de pesos, bajaron a 8,000 para fortalecimiento. Tienen salarios bajos, no tienen prestaciones, no tienen acceso a vivienda, muchos de ellos no tienen seguro de servicios médicos. Pues así no se puede, pues. Necesitas Mm. una estrategia local que fortalezca el combate a los delitos locales, que por cierto son casi el 90% de los delitos en el país, Pedro, y un cuerpo civil profesional especializado que combata el crimen organizado. Sí, ahora, en todo ello, simultáneamente, el día de ayer, el secretario de Gobernación dice que el que no se pueda avanzar no tiene que ver con ellos, tiene que ver con el Poder Judicial que no hace su tarea y que por lo mismo es un lastre para evitar el que siga habiendo este tipo de actos vandálicos o de corrupción o de todo tipo de anomalías que no observan la ley. Ahí pareciera como si tuviéramos un gobierno que estuviera echándole la bolita a todos menos a verse al espejo y darse cuenta de que los resultados son magros, ¿no? Sí, mira, la verdad es que yo noté dos enfoques, Pedro. Uno de los funcionarios civiles y otro de los militares. La verdad es que la reunión en términos con los militares fue bastante formal. O sea, hubo preguntas directas, fuertes, serias. Eh, yo hablo por mí, o sea, claramente señalando el error de la estrategia de militarización, preguntando o proponiendo una ruta de salida, entendiendo que tenemos que tener una ayuda temporal, ¿no? Extraordinaria en zonas que están fuera de control, pero sí deseando y ofreciendo la colaboración para hacer una ruta de salida en donde podamos Mm. consolidar este cuerpo civil que permita que entonces se retiren los militares de esa función y que solo nos ayuden cuando sea extraordinario. Y la verdad es que la respuesta fue formal y seria, ¿no? De datos, de cómo están, y creo que entienden bien esa dualidad, esa diferencia de función que debe tener la Fuerza Armada Permanente y la Guardia Nacional, que debería de ser una policía civil. Sin embargo, veo otra actitud de los funcionarios civiles, menos profesional, menos seria y con una confusión del tema de seguridad pública, revolviendo Guardia Nacional con Fuerzas Armadas. Y lo que me queda de preocupación central, Pedro, es que creo que no tienen una idea clara
de la estrategia de seguridad pública y mucho menos de cómo lograr esa salida paulatina de la militarización en el país. Creo que ni siquiera lo están intentando. Esa es mi opinión, Ah, Pedro, de lo que eh, declara eh, en la mañanera el presidente y de lo que escuché. Te voy a comprometer un poco hacia el tiempo y hacia el futuro. Eh, Terminará este sexenio en un año y fracción. Hacia el siguiente sexenio, o sea, el 2025 en adelante, ¿tú le ves el que pueda haber una estrategia que vaya acorde con un presupuesto, que vaya acorde con una serie de actitudes, que vaya acorde con toda una organización que nos libere de este enorme desconcierto que nos produce a los mexicanos esta falta de paz, esta falta de ejercicio el Estado de Derecho y que podamos enderezar el camino? ¿Hay salidas? Sí, Pedro, sí, y me sorprende que no la tomen y creo que ni siquiera está tan complicado. No digo que esté fácil, pero creo que sí se puede. Mira, para mí todo empieza con entender el fenómeno delictivo, o sea, qué es lo que está pasando en el país. Si tú entiendes las siguientes cifras, creo que vas a poder tener un diagnóstico correcto y entonces vas a poder hacer una serie de acciones para resolver el problema. A ver, ahí van un montón de cifras, pero que son importantes. ¿Cuántos delitos hay al año en México? Esta cifra la conoce muy poca gente, es increíble. O sea, yo de hecho me doy cuenta que no conocen los funcionarios, muchos de ellos, eso. Y es un dato público del INEGI, es dato oficial. Hay, en un mal año ha llegado a existir hasta 33 millones, Pedro, de delitos al año. Y en un año bueno, 27 millones, ¿sí? Es un problema enorme. Vamos a poner la media en 30 millones. ¿Cuántos homicidios dolosos, que son asesinatos en su mayoría por parte del crimen organizado, hay al año? 36,000 en estos años malos del presidente López Obrador, que son los años picos de la violencia en el país. No quiero minimizar para nada el problema. Ese es el problema más grave, el crimen organizado y las muertes de las personas. Lo único que quiero mostrar es que en volumen, por mucho, abrumadoramente, no es lo principal. Si tú tienes 33 millones de delitos al año y tienes 36,000 homicidios, pues no es tu principal delito, ¿verdad? En volumen, es el más grave, pero no es el principal en volumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender esa dualidad, Pedro, de delincuencia y hacer una estrategia para cada caso. Para el crimen organizado, un cuerpo de élite nacional, que debería de ser la Guardia Nacional, que lo combata frontalmente, apoyado con un cuerpo de inteligencia fuerte para desarticular las bandas y con inteligencia financiera, cosa que hoy no se está haciendo. Ayer lo dije también. ¿Sabes cuántas acciones reportan en el informe de Guardia Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado? 140 y tantas. Por favor, pues es ridículo. Unos cuantos millones de pesos nada más que les han logrado quitar. No está funcionando el sistema financiero. Entonces, hay que atacar con un cuerpo especializado a nivel nacional. Y otra cosa son el resto de los millones de delitos, que es lo que está haciendo sentir insegura a la gente. Eso funciona en el día a día en las colonias. Cuando el INEGI le pregunta a los mexicanos, oye, ¿cuál es tu primer contacto con la inseguridad? No contestan crimen organizado, Pedro, aunque es el más grave. Contestan, salgo de mi casa, te lo comenté hace unos días, Mm. y están tomando alcohol o se están drogando en el parque y me agreden o me roban o me siento inseguro. Voy al transporte público para trabajar y no hay alumbrado y me roban o me agreden y me siento inseguro. Me subo al transporte público y me roban o me agreden y me siento inseguro. Violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, robo de vehículos, en fin. ¿En qué cabeza cabe, Pedro? Pues que eso se va a atacar con militares, con armas largas, con hammers, patrullando las colonias. No les toca, no están capacitados para ello, pero además no te hace sentir seguro, te hace sentir más inseguro. Entonces, eso se resuelve con buenas policías locales. Pero si yo te digo a ti que 700 municipios no tienen policía, no existe la policía, nada, ni uno.
y que los que sí tienen, muchos de ellos ganan entre 4,000 y 6,000 pesos al mes, y que no tienen prestaciones, y que no tienen videocámaras. ¿Sí me entiendes? Pues no se puede, pues. Pero ese problema, Pedro, la buena noticia dentro de la mala noticia es que tiene solución, porque el presupuesto público sí te alcanza para fortalecer policías estatales y municipales, y sí te alcanza para invertir en parques, para dar convivencia, y sí te alcanza para zonas deportivas, y sí te alcanza para videocámaras en todas las colonias de todo el país. Así, sí te alcanza, porque tienes 8 millones de presupuesto. Lo que falta es voluntad, Pedro. Por eso yo sí creo que tiene solución el problema de inseguridad, nomás que no ha habido voluntad. Y visión, que eso es lo que se tiene que tener, una visión de corto, de mediano y de largo plazo sobre un problema que nos ha venido minando, entre otros, nuestra confianza de salir a la calle y de jugar esta ruleta rusa que jugamos todos los días. Damián Cepeda, ya te metiste a autotúnel, te mando un abrazo con todo mi cariño y gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, ya entró a un túnel desde el punto de vista físico, porque va circulando ahí por la capital de la República Mexicana. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.